unidad hay 3 fiscalías de tránsito, es normal 3, 4 casos por fiscal, normal. Porque hay casos que se arreglan, es decir, la ley en materia de tránsito, en muchos casos se puede solucionar sin necesidad de llegarlos a judicializar, es decir, sin necesidad de llegar a la fiscalía para que se investiguen fundamentalmente los casos en los que están comprometidos los daños materiales de los delitos. El artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal determina que sí se puede llegar a los arreglos a través de los acuerdos, en estos casos reparatorios, pero estamos hablando ya de la conciliación y arbitraje como un medio para solucionar los conflictos, dando cumplimiento estricto a lo que prevé el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador. Si ustedes ven que si 3 accidentes, 4 accidentes tiene todos los días cada fiscal, ¿qué está pasando? Es decir, están judicializándose alrededor de 12 casos diarios. Eso es preocupante, bastante preocupante, porque estamos viendo de que no nos interesa nuestra vida, ni tampoco la vida de los demás. Cuando uno conduce un automotor, es un fierro, no es una cosa pequeña que no, es un fierro. Esa máquina encendida puede causar grandes destrozos. Entonces, detrás de ello, lógicamente, que el conductor y las personas que van en ese automotor también están expuestos, pero también están expuestas a la colectividad. ¿Qué pasa? Hoy estamos de conductores y más luego podemos estar de peatones. Es decir, todos nos volvemos peatones en todos los días. Hoy en día todos casi tenemos licencia de conducir, porque la vida es así, es decir, esto es dialéctico, el desarrollo. Posiblemente hace 50 años cualquier persona era difícil comprarse un carro y pocos los tenían. Hoy en cada casa hay 2, 3, 4 carros. Ha cambiado esta situación. Y no es que tenemos los carros por orgullo, por vanidad, sino que la dinámica de la vida es así. Tenemos una dinámica de trabajo, tenemos ocupaciones, tenemos que trasladarnos de un lugar a otro. Es decir, el carro se volvió casi como utilizar zapatos. ¿Es o no es así? Pero sin embargo decía esto para poder darles unos antecedentes del por qué tenemos estos problemas. Chimborazo, la primera ciudad de accidentabilidad a nivel del país, de acuerdo al número de habitantes, de acuerdo a la capacidad poblacional. En la tabla general va a aparecer Guayas, una ciudad grande, más de 1,5 millones creo de habitantes, pero Chimborazo estamos hablando de una ciudad, en el caso de Riobamba, como tal Riobamba, cabecera provincial, ¿cuántos habitantes tiene en relación a Guayaquil? Entonces, estamos en primero en el país. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? Posiblemente las políticas estatales no están funcionando. El Estado como tal tiene que tener políticas preventivas. No solamente la parte sancionadora, no solamente la parte punitiva, ver el resultado con una sentencia, sino tienen que haber políticas de carácter de prevención. Si no tenemos prevención, y la prevención aquí es total, empecemos con la educación. Si no educamos al niño cómo debe pasar la calle, si no educamos al niño para qué sirve el semáforo cuando se pone en rojo, cuando se pone en amarillo o cuando se pone en verde. Veníamos en el carro y ya se puso anaranjado y se puso rojo. En rojo se pasó un carro. Porta un comino. ¿Para qué es el anaranjado? Para prevención. ¿Y nos paramos cuando esté anaranjado o le damos más duro para decir somos vivos? Lo acelera.
lo acelera. Entonces, cuento el amarillo. Y luego van a la fiscalía. ¡Ay! El otro tuvo la culpa y empieza el relajo. El accidente de tránsito más barato son alrededor de $1.500 a $2.000 en daños materiales. ¿Cómo va? Detrás de ello las lesiones. Los accidentes de tránsito traen conflictos muy grandes familiares, económicos, psicológicos, de toda índole. Porque posiblemente ese padre de familia tiene que sacar un presupuesto exclusivamente para pagar los daños materiales, para arreglar su carro, porque ya no podemos vivir sin carro. La parte psicológica, porque le va a faltar para la comida, para los niños, para los cuadernos. Entonces todo el ambiente familiar conlleva a tener problemas. Pero de eso no nos damos cuenta. Infringimos cada rato. Es decir, también políticas de ¿qué? De que el señor policía o el señor agente civil de tránsito, que ya están en algunas ciudades, tiene que estar con la ley cada rato. Cada rato. Si han visto ustedes que están manejando y haciendo mensajes de texto, fragmentos de segundos se ocasiona un accidente. Para ocasionar un accidente no necesitamos planificar un día, mediodía, una hora, fracciones de segundo. Nos distraímos haciendo una contestación de un mensaje y en ese momento puede ser el último minuto de nuestra vida. ¿Qué dicen ustedes? Nos dicen que nos tenemos que poner cinturón. Pues bueno, nos olvidamos. O cuando vemos al policía, el cinturón de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque somos latinoamericanos, no somos educados. Queremos hacer las cosas a la presión, que el Estado nos aplique el derecho coercitivo, la sanción. Porque no, caso contrario no lo hacemos. Es decir, por último, queremos que haya un policía detrás de cada ser humano, viéndonos nuestras actitudes que estamos haciendo para poder hacer las cosas bien. Si tenemos esa mentalidad, bueno, nosotros como latinoamericanos, ecuatorianos, como chipolacenses, la mayoría de ustedes me imagino que son de diferentes partes del Ecuador y conocemos nuestra cultura, pero esto ya superó a Europa. Hubo un país de Europa, no recuerdo exactamente el país, pero el año pasado registró un accidente en todo el año. ¿Qué significa eso? Que la gente es culta, cultura, prevención, conciencia. Se dice acá en la ley de tránsito que el botar basura, cáscaras, papeles a las calles es contravención. ¿Qué hacemos la gente? Les enseñamos a nuestros hijos que van comiéndose una naranja y van pelándola y van botando por la ventana. ¿Les decimos algo? Cultura. Todo es cuestión de cultura. Loja, de donde vengo, una provincia, la ciudad como tal, muy culta. El alcalde, bueno, ahora ya lo sacaron, pero tuvo 2 alcaldías para culturizar a la gente de las anteriores alcaldías. Tanto era así que si una persona botaba un papel y iba atrás otro ciudadano, lo recogía. Y lógicamente ganó el premio a nivel del mundo como la ciudad más limpia del mundo. Pero para hacer eso, ¿qué tuvo que hacer? Esos borrachitos que se orinaban en las calles, esos borrachitos, los mandaba a limpiar el río. La gente que botaba los papeles al río, porque ahí hay 2 ríos, los mandaba a limpiar el río. Cosas así. Pero así lamentablemente estamos enseñados. Y por esa es la razón que tenemos una gran cantidad de accidentes y nos preocupa. Nos preocupa. Inclusive, compañeros suyos han estado inmiscuidos en accidentes de tránsito. Muchos. No hace mucho, en la última unidad, en un caso se volcó, un compañero de ustedes, bueno, no es de aquí, es de aquí, pero trabaja en Quito, se murió una chica bajando el Chimborazo.
Entonces, no somos nosotros inmunes a que no nos va a pasar nada. Fiscales, policías. Si escuchan las noticias y vamos a ver que también los patrulleros, los carros de la policía, también están inmiscuidos en accidentes de tránsito. Entonces yo le decía política de prevención. Política de prevención, políticas estatales. Pero si no cambiamos el pensum, por decir algo, tenemos en la ley de tránsito que nos dice que todos los establecimientos educativos de primer nivel, mejor dicho de educación básica, tiene que haber asignatura de tránsito. ¿Se le ha incorporado? No se ha incorporado. Entonces estamos fallando al marco constitucional. Se dice que se les enseña tránsito a los estudiantes del colegio. Un día los sacan a dar paso en una calle a los conductores para educación vial. Eso es todo. No, eso es todo. No es todo. No es todo decir pase, pare. No es todo. Eso es todo un proceso. Otra. ¿Qué pasa con los problemas eminentemente del seguimiento de las escuelas de conducción? Tenemos un sindicato, tenemos escuelas de conducción, e inclusive 2 universidades empezaron ya a dar clases, la Politécnica y la UNACH. Lamentablemente por asuntos políticos cerraron las 2 universidades, me parece que van a reabrir. Pero ustedes, yo les he dicho, inclusive en un conversatorio que tuvimos en la Escuela Politécnica de Chimborazo hace alrededor de un mes, yo les decía, aquí están los señores de la agencia de tránsito, han ido los sindicatos a dar seguimiento a ver si los 500 estudiantes que se matricularon están estudiando. ¿O están estudiando 50 y 450 matriculados? Entonces, si el Estado, a través de las instituciones, en este caso de control, no controlan, y allí ustedes saben muy bien que esto es la ley del vivo. Tanto te cuesta para que estés todos los días presencial, eso tiene un costo, y tanto te cuesta para que no vengas. Y lógicamente te vienes a incorporar. ¿Se han escuchado ustedes eso? ¿Y la foto? Entonces, esas personas que supuestamente sacan el título, ¿a dónde van después? Van lógicamente a las carreteras. E inclusive con licencias tipo C, cogen camiones, cogen buses, etc. Y está la policía y cuando les pide papeles se dan cuenta que la licencia no está dentro de la categoría para ese bus, para ese camión, para esa volqueta, etcétera, etcétera. Entonces, así estamos. Así estamos. Y lógicamente que algunos sindicatos en el Ecuador se han vuelto, esto es un negocio, un gran negocio. Yo conocí a un amigo en Yansasa que tenía agentes vendedores de licencias y los mandaba a que inscriban en todo el Ecuador y se ganaba una comisión. ¿Quieren que van a venir de Manabí, de Esmeraldas, de Guayaquil? ¿Iban a venir a estudiar en Yansasa, en la provincia de Zamora Chichimbo? No, pues. Entonces razón que todos los días las carreteras se tiñen de sangre y tenemos corazones verdes pintados en todo el territorio. O azules. Bien, esa sería una de las circunstancias que tenemos que direccionar las políticas estatales y de control. Y estas oficinas de la agencia de tránsito, lo que es el CAD municipal, que tomó el tránsito, tienen que tomar esta circunstancia con mucha responsabilidad. Tomen en cuenta que la accidentabilidad es, me parece que después del cáncer, causas de muerte es el tránsito. Y dentro de todo ello, si no educamos a la gente en prevención y les enseñamos que definitivamente coger un carro en estado etílico, borracho,
hecho bestia, bruto, porque el alcohol embrutece. Eso es todo. No están todos los sentidos puestos para una conducción y para hacer una maniobra en un momento determinado. Definitivamente estamos poniendo una máquina que puede ser fatal para cualquier transeúnte o cualquier persona que se encuentre manejando un vehículo en una calle, porque hay choques por alcance. Viene un borracho por atrás, se le da atrás al carro, su carro se va contra otro, y hemos tenido cuántos accidentes de carácter múltiple aquí en la ciudad de Riobamba y en el país. Ustedes van a pasar, ustedes están en su calle principal, viene alguien que está despistado, está igualmente medio borracho, se pasa a la secundaria y usted prácticamente ha sufrido una circunstancia que puede ser fatal para usted y lógicamente la parte económica muy grave. Yo decía que los accidentes por lo más barato puede ocurrir entre $1.500 y $2.000, porque también hay un problema, que también les decía yo en la Politécnica, en ese conversatorio que tuvimos, en el sentido que no tenemos nosotros la cultura del seguro. Los taxistas, si ustedes hacen una encuesta aquí en Riobamba, ¿cuántos hay? ¿Cuántos creen que hay taxis? Habrá unos 3.000 o 4.000 taxis, o hasta más. Y si de los 4.000 les dice ¿cuántos tienen seguro para terceros? Ahí está. Entonces, política estatal. ¿Cómo no puede hacer la Agencia de Regulación de Transporte y el municipio antes de otorgar el permiso de operación? ¿Cómo no va a poder exigir? Miren, esto es política. Señores, ustedes me traen el contrato con la aseguradora como requisito, ¿para qué? Para darle el permiso de operación. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ¿qué estaríamos ganando? Estaríamos ganando que si tenemos un accidente por cualquier circunstancia, ¿quién cubre los gastos de seguro? Ningún país europeo, no deja circular un vehículo de transporte público que no tenga un seguro de vida y seguro no solamente de vida, seguro en asunto de daños materiales para terceros. Todos. ¿Qué me dijo el representante de los taxistas el día del foro en la Politécnica? Es que nos cobran mucho. Les pueden cobrar mucho, pero ustedes están haciendo un servicio y a la final terminan pagando el pueblo con el pasaje. Pero hay que ser responsables con lo que nosotros estamos haciendo. Cada una de la profesión, cada una de las áreas tiene un margen de responsabilidad. Igual como ustedes hacen su trabajo dentro del ejército, tienen sus obligaciones, tienen sus responsabilidades y lógicamente tienen sus derechos. El taxismo, los buses interprovinciales, los buses cantonales, los buses intraparroquiales, igual tienen que, dan un servicio, pero tienen sus obligaciones que cumplir. Tienen que cumplir la normativa, tienen que cumplir el marco legal y el marco reglamentario, y por supuesto, el marco consagrado en la Carta Constitucional. El derecho a la vida está dentro de los derechos de primera generación. Cuando se pierde la vida, se ha perdido todo en ese ser humano. Si nosotros no podemos valorar nuestra vida, o pensamos que nuestra vida vale un comino, definitivamente ya dejaríamos de ser seres humanos. Entonces, en Argentina y en Brasil, en esas legislaciones en Latinoamérica, ya no es delito culposo manejar un vehículo en estado de embriaguez. Ya vamos a ver el por qué. Las infracciones de tránsito son acciones u omisiones que se producen como consecuencia de la conducción de un vehículo. Acciones cuando se actúa de manera directa, en este caso, y se produce el acto. Se actuó. Las acciones también son en materia penal. Es decir, coger un revólver y pegarle un tiro. Estoy actuando.
Las omisiones es dejar hacer, no impedir un acontecimiento. Cuando se tenga la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Yo les pregunto a ustedes, si alguna persona ha sido sentenciada por omisión, nadie. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas de las veces el padre de familia lo ve al hijo que está cayéndose de borracho, coge el carro y no le impide que se vaya llevando el carro. Y claro, estamos en una generación nueva que los muchachos medios tienen unos 15, 16, 17, 18 años y ya son los bacanes, ya chupan, ya fuman. Hola viejo, ¿qué tal viejo? Por poco le dicen qué tal las hembritas. Es decir, se han perdido los respetos, se han perdido los valores humanos, se han perdido muchas cosas, porque también el Estado ecuatoriano dejó de dar, de otorgar, de educar en materias como ética, moral y cívica. Ustedes ven que cuando antes se cantaba el himno nacional, todo el mundo bien en su puesto, sin sombrero. Ahora se canta el himno nacional, los muchachos están en el celular. Cosas así. ¿Pero por qué? Porque ya valores se los quitó de un pensum de estudio. Eso es inaudito. Eso jamás debió haberse quitado. Jamás. No respetamos al ser humano. No respetamos al padre, no respetamos a la madre, no respetamos al mayor, no respetamos a la persona embarazada que puede sentarse en un asiento. ¿Por qué? Porque perdimos valores. Entonces, el hijo borracho, me voy a la calle, borracho el padre, lo deja que se vaya, a la hora le llaman, su hijo tuvo un accidente y puede concurrir porque en este momento vamos a hacer levantamiento del cadáver. Me ha tocado docenas de veces hacer eso como fiscal cuando fui en tránsito. Como a nosotros no nos ha pasado, pensamos que no va a pasar, pero me ha tocado como fiscal hacer eso y ver la reacción de un padre, la reacción de una madre, de los hermanos o de los hijos o de las enamoradas frente a un muerto. Eso es grave. ¿Pero por qué? Porque no tuvo la valentía de decir, no te me vas con el carro porque estás borracho. Omisión. Omisión. No impedir un acontecimiento cuando se tenga la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Esto para Europa es grave en omisión. Pero en el Ecuador, yo pienso que no se ha sentenciado hasta aquí ningún caso por un delito por omisión. Es decir, aquí somos, bueno, vamos al caso de que actuó de manera inmediata, directa o una coautoría. Así lo dice el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Pero la omisión que está en el artículo 28, me imagino que no le paran bola. Bien. Decía que en el Ecuador las infracciones de tránsito son de carácter culposo. Decía que son de carácter culposo porque los delitos pueden ser dolosos y pueden haber delitos culposos. Voy a diferenciarlos para que tengan ustedes idea. La culpa es la falta de precaución, de previsión. La culpa. La culpa puede ser la negligencia. La culpa puede ser la imprudencia. Y la culpa puede ser inclusive el desconocimiento del marco legal. No sabemos para qué sirve esa señal. Delito culposo. Pero también la culpa es la impericia. ¿Qué es la impericia? Vamos a empezar a desglosar cada uno de estos elementos de la culpa. La impericia es ser empírico. Su nombre lo dice, que es empírico, que no tiene conocimientos en la materia.
Ese es el caso. Tarea para grado de abogados. Cuando yo soy profesor en la Uniandes y estoy en mi grado y los pongo al estudiante y le digo, señor estudiante, a ver, elementos de la culpa. Por ahí empiezan a... Bueno, le digo, ¿será la negligencia? Sí, ya empieza. ¿Y qué es la impericia? Ahí se queda. Empírico es el desconocer la materia. Un partero que no es médico es empírico. ¿Ya? Un muelero coge un alicate y se saca las muelas, que no es odontólogo, es un empírico. Si alguien coge un vehículo a conducirlo y no está capacitado para ello, es un empírico. Esa es la impericia. No se vaya a confundir la impericia con la negligencia. ¿Qué sería negligencia en materia de tránsito? Negligencia. Conocer algo y no aplicarlo. Ya. Una negligencia. Una imprudencia. Rebasar en una curva. Pararse en un puente, en un túnel. Eso me dice la ley, no debes hacerlo. Si lo haces, cometes, lógicamente, pues, puedes estar inmerso en un delito relacionado a tránsito. Esos son la culpabilidad, es decir, hay delitos culposos. Y todo lo que es el tránsito en el Ecuador es culposo. Y lógicamente que hay delitos culposos también en materia penal. Uno de los ejemplos que puedo decir, la mala práctica profesional. El médico opera, se le quedó por ahí una gasa, no se dio cuenta, y de repente se pudre el paciente y se muere. ¿Lo quiso matar el médico? No. Entonces, por descuido o inclusive negligencia médica, eso es un delito culposo. Pero ¿qué es dolo? ¿Qué es la contraparte de la culpa? ¿Qué es dolo? Dolo es cometer la infracción con un designio de causar un daño. Yo cojo, me voy a una discoteca, tengo problemas con alguien que llega por ahí porque me quitó a mi enamorada, salgo de la casa y me meto un cuchillo en el bolsillo y dice, este viernes aquí ha de caer. Preparó el acto. Desde el momento que salió de la casa y salió con el arma, estaba preparado. Lo vio que estaba en el bar, estaba tomando un trago y ya se le cruzó. Y le pegó ya un empujón. ¿Y qué me queda viendo, chuche tu madre? Ya me empezó a provocar. No nada, pero ¿qué quiere? ¡Pum! Aprovechó, eso es dolo. ¿Quiso qué? Causar daño. Entonces ya tenemos claro lo que es la culpa y lo que es el dolo. Bien. Ahora ya tenemos claro lo que es una infracción de tránsito. Ya tenemos claro que las infracciones se dividen en delitos y en contravenciones. Así está determinada el Código Orgánico Integral Penal. Delitos y contravenciones. Y vamos a ver cuáles son los delitos y cuáles son las contravenciones. Delitos son los que sobrepasan la pena más de 30 días, así lo dice la ley, y contravenciones son los que tienen una pena hasta 30 días. En otros aspectos, una contravención es inferior, el agravio es menos, la pena es menos. En materia de tránsito hay 3 tipos de penas. Esa es una de las
Siempre en las universidades se hace tesis relacionadas a por qué tanta pena, tanta sanción. En tránsito la ley dice así: puede ser la privación de libertad, los delitos que esté comprometida la vida de la persona, es decir, manejar un vehículo en estado de embriaguez. Estamos hablando que la pena es mayor. Estamos hablando pena privativa de libertad. Y ahí estamos hablando de una pena de 8 cuando está en estado de embriaguez, de 10 a 12 años. Así lo prevé el artículo 376 del Código. Pero cuando una muerte es culposa, a ver, aquí como el que el legislador se confunde un poco. Primero me dice muerte en estado de embriaguez y no dice muerte culposa. Sí, pero sin embargo los delitos de tránsito son culposos. Para los brasileños era muerte dolosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un carro a manejar estando chofunde borracho debe ser doble. Debe ser doble. Sin embargo, tampoco está como agravante en el Ecuador, dentro de las circunstancias agravantes del artículo 374, no está manejar en estado etílico que sea agravante. Salió la agravante. Y eso sí estaba en la ley anterior de tránsito. Para que vean que el legislador, no sé, a veces actúan con el corazón. Muchos tipos penales en el Ecuador son dados con el corazón en relación a los Estados Unidos. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Cadena perpetua, mató a dos cadenas perpetuas, mató a tres cadenas perpetuas. Cuenta. Y por último, de acuerdo al Estado, pena de muerte. Así. Pero en el Ecuador le van bajando cada vez más. Es decir, la pena en el Ecuador, de ser posible que no tenga pena, y les cuento un caso. Solo para que tengan la idea de lo que pasa con nuestra legislación. Hay un tratado que se llama de la OIT, Tratado para Pueblos Indígenas y Tribales, donde dice que todas las personas que están dentro de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, no deben ir presos. No hace mucho, una chica de la Politécnica fue suicidada, fue asfixiada por su enamorado. Parece que descubrió que tenía otro, le cogió y la estranguló. Como era enamorada o era conviviente, bueno, ahora todas las enamoradas son convivientes. Ya hace 50 años se cogía de la mano y después de la tarde, la boda, ahora ya. Ahora estamos en otro mundo. Y ya cambió. El tribunal le da una pena de 26 años. Femicidio es dar muerte a una mujer cuando cuando el agresor tiene el poder sobre la vida. Así dice el femicidio. 26 años le dieron a este chico. El tribunal no valoró las agravantes. Las agravantes dicen que cuando hay una o más agravantes, se le impondrá el máximo más un tercio. Es decir, 34 años. Y es poco en relación a las penas de Estados Unidos. ¿No es cierto? Pero para que ustedes vean cómo actúa nuestra legislación y cómo actúan nuestros jueces. La fiscal apela porque dice que tiene que haberse valorado las agravantes. Es decir, a la víctima se la dejó en la indefensión. Es decir, no pudo defenderse. Es decir, fue en un cuarto a donde nadie pudo ayudarla. Todas esas circunstancias son circunstancias agravantes. ¿Qué dice la sala? La sala dice
no se acepta la apelación, se confirma la sentencia. Pero revisando el tratado de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que les dije, se dispone que el sentenciado vaya a pagar la pena en la comunidad haciendo trabajos comunitarios. ¿Qué les parece? Ahora, este ciudadano no cometió el delito en la comunidad. Este ciudadano cometió el delito aquí en la ciudad de Riobamba, al lado de la Politécnica. ¿Qué tenía que ver la circunstancia para aplicar ese derecho? Pero así está. Y en este momento está la Corte Nacional de Justicia para resolver el asunto de casación. Bien. Más allá de los procedimientos que vamos a ver más tarde, si tenemos tiempo, ¿no es cierto? Sí, claro. Más allá de los que vamos a ver los procedimientos, ahí me interesaba que ustedes vayan teniendo idea, porque esto que podemos hablar en una universidad durante 6 meses, lo estamos comprimiendo para que ustedes tengan en pastilla lo que sucede en esta materia. Decíamos que los delitos de tránsito son de carácter culposo y la persona que en tránsito, la culpa significa también el infringir el deber objetivo del cuidado. ¿Quién infringe el deber objetivo del cuidado? Es descuidado. Es decir, no tuvo cuidado de ver el semáforo y se pasó. Y de repente ha estado en rojo. ¿No es cierto? Infringió su deber objetivo de cuidado. Pero nos van agravando algunas circunstancias. En contravención, la contravención más grave en materia de tránsito es manejar en estado de ebrio. Esa contravención está tipificada en el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal. Y esto es importante que ustedes conozcan que esta contravención podemos caer todos en cualquier momento. Porque nos da, el 385 nos da una tabla de cuánto nosotros podemos tener de alcohol en la sangre por litro de sangre. Y eso lo determina un aparato que se llama Alcochec o Alcotex o el alcodetector, que lo lleva el policía de tránsito de manera obligatoria. Cuando una persona no se deja hacer la prueba de Alcochec, la ley nos dice que se sobreentiende que está en el estado máximo de embriaguez cuando no se ve. Es decir, ustedes no quiero echar mi huevo. Y empieza el relajo. Y le tira un puñete al policía. Estamos hablando ahí que comete otro delito. Ese delito se llama ataque o resistencia. Y en este momento están procesados en mi oficina 3 estudiantes del 10º del semestre de medicina. Que la semana pasada los pegaron a los policías. Señores, retírense de la Giralda. Aquí la Giralda, ahí está el tontódromo, ¿no? Ahí todos chupan porque tenemos la cantina más grande del Ecuador. Empieza en la Plaza Alfaro y termina en el Parque Infantil. La cantina más grande del Ecuador. Así es. Bueno, les decía que después de una borrachera, de celebrar el cumpleaños nuestro, de nuestra amiga, de nuestra enamorada, de nuestra mocita, como le quieran llamar, se pega una botella de whisky, todos van a dar positivo para mayor de 0.8 o mayor de 1.2 gramos. Todos. Por si acaso. Un vaso de cerveza le da lo mínimo que es 0.3. Ese es un vaso de cerveza.
Aquí dice, si el alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8, estamos hablando de un vaso, 2 vasos, 3 vasos, hasta 4 vasos ya nos da esa cantidad, demasiado hasta 0,8. Esto les digo una placa. Se aplicará multa de un salario básico unificado de trabajador en general, pérdida de 5 puntos en su licencia de conducir y 5 días de privación de libertad. Ahora, ¿cuántos días nosotros no nos podemos presentar aquí a cumplir nuestro trabajo? 3 días. Y si el juez nos sentencia 5, chao, Carrera. Chao. Ay, que solo me tomé un vasito de cerveza. Quita de aquí, caliente esto. Esto me dice la ley. Eso es todo. Chao, Rita. Chao, Carrera. 2. Lo que quiero que esté bien claro. 2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor a 0,8 hasta 1,2, se aplicará la multa de 2 salarios, pérdida de 10 puntos y 15 días de privación de libertad. Estamos hablando que supera de 0,8 a 1,2. Esto ya nos da media java de cerveza largo ya este cabeza. Y aparentemente estamos buenos. Vamos en el 3, 4, chévere, todo bacanísimo. ¿Sí? Una redada por ahí de la policía, tenga la bondad. Ah, no, pero yo soy militar, yo no me hago, ¿qué le pasa? A mí me respeta porque soy militar. Saben que somos encontrados, ¿no es cierto? Si no se hace, tiene un chance, porque nos puede someter a la prueba psicosomática. Es decir, a caminar por una rayita, hacer el 4, cogerse la oreja izquierda, etcétera, etcétera, y está firmando. Pero tampoco quiere hacerse eso. Tampoco quiere hacerse, se relaja y todo, se bota al suelo, lo que quiera. Él solo entiende que está en el nivel máximo. Y nos coge el máximo en el punto 13 del 385. ¿Qué dice? Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera el 1,2, que es cualquier borrachera, no supera eso, ¿ya? Se aplicará la multa de 3 salarios básicos, que son casi $1,000, y eso no se salva a nadie. La suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad. Todos los días los jueces sentencian por lo menos a unas 3 personas, por lo menos, como decir nada. Pero todos trabajamos con resultados. Si yo como jefe de tránsito tengo un personal, ¿cuántos son de tránsito? Yo tengo a mi cargo, tengo 15 personas que trabajan en tránsito. Resultados. Este viernes, señores, me traen 30 partes. ¿Qué tienen que hacer los policías? Se ponen en lugares estratégicos. En la esquina de la Giralda, en la esquina del parque infantil, en todos los lugares, saliendo de las discotecas, y hacen el seguimiento. Va y coge el carro a una cuadra, ¡miau! Ellos tienen que cumplir, o no cumplimos de las disposiciones del superior. Tenemos que cumplir. Viene otro día, otro operativo. Señores, lo que yo necesito es exceso de velocidad. Necesito 15 partes de exceso de velocidad. ¿A dónde tienen que ponerse los policías? Ahí en esta vía, en todo lo que es la perimetral, en la Panamericana, etc. Y cumple el objetivo. Es decir, esto es así. Todos los días hay audiencias cuando uno estaba de turno hasta las 2, 3 de la mañana, porque así, en fila, porque hay que hacer una audiencia por cada detenido. Bueno, el procedimiento cuando se maneja el estado de embriaguez es un procedimiento, se llama expedito. No interviene el fiscal en ese procedimiento.
Interviene juez, policía y el detenido y un defensor público. Toda persona tiene derecho a la defensa. Lógicamente que la prueba, ¿quién la tiene? El policía. El policía tiene. Si es exceso de velocidad y si el policía le quiere ayudar, también hay trampas. Pero mucho cuidado, muchos policías han sido inclusive destituidos por hacer eso. Es decir, ¿sabe qué, hermano? Cámbiale el CD, pone uno que no vale, uno que no se abre, van a la audiencia, no se abre, señora juez, el CD no se abre. No hay prueba, se salvó. Se salvó. Buscan cualquier alternativa. Ahora esto ya lo conocen los abogados. Antes los policías no se presentaban a la audiencia, y al no presentarse a la audiencia el policía, no hay prueba, se salvó. Cuando los empezaron a amonestar a los policías a seguir sumarios administrativos, disciplinarios, por no ir a las audiencias, todos van. Inventaron otra fórmula. Si es exceso de velocidad, si es del radar, el CD está dañado. No se abre por más que quiera. La prueba al juez, ¿qué tiene que hacer? Libertad. Pero eso no se confía. No se confía. Bien, en esa misma audiencia, el policía va a presentar el resultado del autocheck. Aquí está. Y él va a decir su testimonio en la audiencia. El señor se lo interceptó porque el vehículo no iba circulando de una manera normal, aunque sea que estaba parado, el policía le va a decir eso. Es decir, el policía va a dar su testimonio en la audiencia de lo que hizo. Y eso es todo. Ya no tenemos nada más. Si tenemos la prueba, no se quiso hacer, tenemos el psicosomático, tenemos la grabación, ya no tenemos salvación. En cambio, los delitos de tránsito son los que pasan de 30 días y dentro de ellos están los daños materiales. El artículo 380 del Código a terceros. Bueno, ahora estamos claros que no se suman los daños de nuestro vehículo con los daños del otro vehículo. Pero si estamos conduciendo un vehículo que no es nuestro, ahí se suma. Un amigo le prestó el vehículo, fue, lo chocó. En parte dice el vehículo de propiedad de tal persona, no tiene nada que ver con el detenido, se suma. En daños materiales tiene que exceder a 2 salarios básicos unificados para que se haga delito. ¿Cómo determinamos eso? Tenemos el choque, inmediatamente el policía nos da el parte, el vehículo va detenido. Todo vehículo que se encuentre involucrado en un accidente, excepto los que arreglan en ese momento, el vehículo va detenido. E inclusive, hay muchos policías que aunque arreglen, lo llevan al vehículo detenido. Por si acaso hay algún incidente. Es que ese rato, ¿sabes qué, hermano? Ya te pago, te firmo un documento. Te firmo un documento, te firmo una letra chimba. Y luego desapareció. Vamos donde el mecánico, ha pasado casos, vamos del mecánico, dejan el carro, ya voy a venir a pagar, nunca va a pagar y lo deja tragado. Cuando tenga un accidente de tránsito, ustedes asegúrense del parte policial. Si ustedes no son culpables, por supuesto, que se haga el parte policial. Que el vehículo vaya detenido. Si salvo el caso, que se arregle ahí, pero billetes ahí. Caso contrario, nos van a firmar un documento y se va a hacer otro proceso. Si no le pagó ese documento, se va a transformar en un juicio ejecutivo, porque posiblemente le firme una letra de cambio. Ya arregló el carro, mucho cuidado. Arreglan el carro y después no le pagan la letra de cambio. Presentan la denuncia por el accidente. ¿A quién le hacemos el reconocimiento técnico mecánico? Va el perito y dice el carro está en perfectas condiciones. Evidencia, prueba. Es decir, ¿qué foto? Aquí es pericia. Usted tomó la foto del accidente.
Pero si eso no se transformó, ese era un indicio. Eso tenía que transformarse en elemento para luego que se transforme en prueba en una audiencia. Usted tomó la foto, pagó, mejor dicho, le firmó un documento, arreglaron el carro. Al mes, 2 meses, 3 meses, no le paga la plata. Ya no tenemos el vehículo para hacer el reconocimiento técnico-mecánico y no tenemos esa prueba. Y en daños materiales es fundamental la prueba pericial del vehículo para determinar el daño. Entonces, ya saben, no se dejen sorprender. Aquí hablamos, pero con plata. Ustedes se arreglamos o si no, mejor que vaya el vehículo 2 días detenido, se le hace la experticia, arreglan que se hace una acta conciliatoria y ustedes se han librado de cualquier circunstancia. ¿Estamos? Es decir, que ya la palabra de nosotros no es como la palabra de nuestros abuelos. Nuestros abuelos hasta se casaban porque le decían a la novia, me caso contigo. Eran de palabra. Es decir, esa palabra era ley. Ahora, la palabra es puro cuento. Puro cuento. Hijita, te quiero, te voy a llevar al altar, se le pega el polvo y chao. Pero dijiste que me ibas a llevar al altar. No sé, bueno, entonces, ya cambiamos la situación ahora y tenemos que ver que estas cosas son serias. Daño fuerte, puede ser 5.000, $10.000. Y claro, el artículo 666 nos habla de la conciliación del arbitraje. Todo se puede conciliar menos cuando hay muerte. Por si acaso. Ustedes se meten en un problema 663. Todo se puede conciliar menos cuando hay incapacidad permanente. Es decir, una persona quedó parapléjica, ya no hay la conciliación. O cuando la persona murió. Lo que se puede hacer, para conocimiento de ustedes, es un acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio se lo puede hacer ante una notaría, es decir, ustedes reparan el daño. Bueno, el muerto ya no se lo repara, lamentablemente el muerto, chao. Pero ya de todas maneras quieren unos 5.000 para la caja, para todos los gastos de estos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay muertos que los venden caro, hay otros muertos de baratos, de acuerdo al muerto. El muerto es un diputado, no va a querer hacer un acuerdo reparatorio por $2.000. Va a querer por lo menos 100.000. Claro. Hasta para eso hay que tener suerte con quién se van a chocar. Claro. Vayan a ver por los acuerdos que piden. Acuerdos reparatorios. 15.000, 20.000, 30.000, 40.000. ¿Para qué hacen el acuerdo reparatorio? Para que esta persona que estaba impulsando el proceso ya se olvide. Ya no impulse. Y si lo llaman a la audiencia, se hace loco. Ya no presentaría acusación particular. Y el que el proceso lo lleva, solamente lo lleva fiscalía de oficio. Pero ya no hay el impulso por parte de la víctima. Hay 2 tipos de víctimas: las víctimas directas y las víctimas indirectas. La víctima directa es el que sufrió la grave, es decir, el que murió en materia de tránsito. Pero el muerto ya no puede decir nada, ya está muerto. Entonces aparecen las víctimas indirectas, que son los familiares. Puede ser la mujer, puede ser un hijo, puede ser, etcétera, etcétera. Ellos van a reclamar y van a presentar lógicamente la denuncia, y ellos son los que pueden hacer un acuerdo reparatorio. ¿Para qué? La primera, para que no haya acusación particular. La segunda, para que si hay juicio ya vaya suave, porque ya no vamos a tener a esa víctima acusándolo y diciéndole usted fue, etcétera, etcétera. 3, que el juez va a darse cuenta
que si hay un espíritu de arreglo, es decir, un espíritu de buena voluntad, y ya no le va a imponer. Yo les decía que hay tres tipos de penas en materia de tránsito. La una, prisión. La otra, pérdida de puntos. Y la otra es la multa que establece el Estado para el Estado. Y la otra, serían cuatro, la reparación del daño causado ¿a quién? Al que salió culpable. Así es en materia de tránsito, es decir, un accidente que no se quiere que a nadie le ocurra, que nos puede ocurrir en cualquier momento, nos puede dejar en la quiebra. Un accidente. Bien, decía que cuando hay daño permanente tampoco se puede conciliar, pero sí se puede también reparar. Un daño permanente. Le cortaron la pierna. ¿La pierna qué es? Un órgano vital, ¿no es cierto? Porque ya no puede caminar normalmente, no puede hacer deporte. Quedó sin brazo. Igual. Posiblemente quede con, bueno, uno de los dos. El otro día tuve un caso de que una persona tuvo un accidente en moto, el carro le pegó a la moto y en la pierna, y 2 dedos desaparecieron de este señor. Claro, se hizo un poco de análisis, no, la incapacidad para el trabajo no era permanente. ¿Por qué? Porque el resto del pie todavía valía. Entonces, por esa razón, se le dio el acuerdo, se le dio paso al acuerdo reparatorio. Pero si perdía el pie, todo el pie, ya podíamos hablar de un daño permanente, puedes decir, porque ya prácticamente perdía un miembro, que con ese miembro posiblemente depende de la profesión y el oficio que tiene la persona. Porque para daños materiales también los jueces determinan eso. Es decir, si alguien muere a los 50 años, a ver, menos, ¿ustedes cuántos años más o menos están en el ejército? 14 años, y ya pueden pedir, ya se pueden retirar. ¿A los cuántos? 20 de servicio, ya. Pero supongamos de que alguno de los compañeros muera a los 10 años. Es obligación del juez hacer el cálculo de cuántos años dejó de percibir. Todos los sueldos, más los décimos de los 10 años. ¿Cuántos años? Es decir, hay muertos que nos complican la vida. Si es que es la otra parte, es decir, una persona tuvo ese lamentable accidente. El juez dice, este señor dejó de percibir durante 10 años esta cantidad y hasta que muera también hubiera ubicado en otra cosa. Es decir, los 10 años como militar, más hasta eso llegaba a ver a qué edad. 42. 42. Pero esta persona pudo haber vivido hasta los 70. Y le hacen el cálculo de los 42 hasta los 70 con un caso ya menos, una remuneración mucho más baja. ¿Cuánto total? $100.000. ¿A dónde llegaría el daño que nos causaría el muerto? Es decir, no fue un muerto cualquiera. ¿No es cierto? No es un muertito de que pronto era un estibador. No es que estamos despreciando las profesiones, pero esa persona tenía un ingreso posiblemente de $20 diarios. Multipliquen por el mes 600, multipliquen por el año y multipliquen por los años. Así más o menos se calcula cuando el juez maneja el espíritu legalista. Pero hay otros jueces que dicen, aló, por daños y perjuicios se le imponen 10.000 o se le impone 15.000, aló. Pero hay otros jueces que sí le imponen en base al derecho, en base al caso concreto. Bien, en materia de lesiones, les
exenciones están establecidas en el artículo 379, pero la ley nos dice que nos manda al artículo 152 del COIP sobre las lesiones. Lógicamente que en tránsito la pena es menos que la lesión cuando alguien le pega un cuchillo, alguien lo tumba al suelo, queda lesionado 30 días de incapacidad, hasta 90 días, etcétera, etcétera. Se las puede solucionar también económicamente. Todo lo que es lesión, menos la permanente, se puede hacer una acta de conciliación. Pero mucho cuidado, las actas de conciliación en materia de tránsito no se las puede hacer en la notaría. El reglamento de la Corte Nacional de Justicia dice que debe hacerse en la misma fiscalía, con la participación de un centro de mediación y arbitraje autorizado en el país y que esté inscrito en el Consejo de la Judicatura. Ahí vale la mediación y arbitraje y conciliación en materia de tránsito. Los acuerdos reparatorios que les hablaba, sí, estamos bien. Eso sí se los puede hacer a través de una notaría. Bien. Decía que hay otra contravención, mucho cuidado, en lo que corresponde a conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes psicotrópicas si el vehículo es de servicio público. Si el vehículo es de servicio público, el artículo 385, después del enumerado 3, nos habla que el nivel permitido de alcohol es de 0.1. Nada, un vaso, menos de un vaso. Yo les voy a leer la parte legal, porque hay conductores, no sé si ustedes han visto en los buses, de repente le dan su vaso y van ahí tomando, tranquilo. Taxistas van con la botella muchas de las veces y le invitan al usuario, si quiere tomarse una copita. Si ahí interviene la policía, la reducción de puntos son los 30, de una. Ahí no se tiene que tener contemplación. Y así lo ha puesto el legislador. Para las o los conductores de vehículos de transporte público, liviano o pesado, comercial o de carga, tolerancia de consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que lo contenga, es 0. 0 en asuntos de estupefacientes. Es decir, 0 marihuana, 0 cocaína, etc. Nosotros detectamos, cuando yo estaba en la unidad de drogas, que los transportistas de carga pesada, que viajan, por decir algo, Quinto Loja, pasaban por la media luna, ex media luna, y había vendedores de marihuana. En vez de pegarse una 220 para no dormirse, de pronto, o cualquier líquido que nos dé un poco de energía, se pegaba una marihuana. Pero si le caía a la policía, y si se le hacía un narcotex, que es otro aparato, no es lo mismo que el alcotex, es narcotex. ¿Qué se dice? Si el nivel máximo de alcohol, en este caso la pena privativa de libertad es de 90 días y pérdida de 30 pesos. Por si acaso, es muy grave. Ahora, el problema, les digo, lamentablemente en el Ecuador, es un país que a veces nos da vergüenza de lo que pasa en el país. Y lo digo como ecuatoriano, lo digo como fiscal inclusive. Tenemos un vicepresidente sentenciado, tenemos ministros sentenciados, tenemos subsecretarios sentenciados, tenemos candidatos a la presidencia de la República igual procesados, tenemos un presidente
igual procesado. Qué pena para el Ecuador. Entonces detecta la policía también de vez en cuando alguno borrachín que esté en el carro. Y me contaba un profesor universitario. Me contaba un profesor, no digo el nombre. Pero me decía, me cogen hecho un de borracho. Se me va preso. Pero yo soy profesor universitario, soy también funcionario público. Y el policía le ha dicho, bueno, podemos hablar. ¿Cuánto tienes? A ver, $50, dice, me sobró de la borrachera. No, muy poco. ¿Tienes tarjeta? ¿Tienes 2 alternativas? ¿Podemos ir a un banco? Bueno. ¿Cuánto? Bueno, sácate 200, más los 50. Entonces, con esas prácticas, ¿cómo cambiamos? ¿No es cierto? Si los grandes se los llevan por millones. Hubo uno que se los llevaba con sacos y la gente le quitaba los sacos, ¿se acuerdan? Se nos llevan la plata así. Entonces viene otro también, gana poco, tienes la oportunidad, no tiene plata el cholo, vamos al cajero. Con esa forma de pensar, con esa ética del funcionario, que es un funcionario público, y es un delito que se llama concusión. Y la confusión es un delito que está dentro de la eficiencia de la administración pública. Entonces, estos delitos inclusive son imprescriptibles. Cuando una persona le dice tanto le doy, comete un delito que se llama cohecho. Cuando el funcionario le pide a esa persona, se llama concusión. Entonces, ¿cómo podemos cambiar con esta mentalidad? No podemos cambiar, definitivamente. Entonces muchos dicen, no, yo soluciono con plata. Por eso es que estamos así, todavía supuestamente. Cuando cambiemos nosotros, cambia el sistema, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestros valores, porque hay en la nomenclatura de la vida de los seres humanos, tenemos valores y tenemos también antivalores. El pedir dinero para que no hacer un parte y no dar a conocer la infracción cometida por un ciudadano, ese ciudadano está cometiendo un antivalor que está lógicamente dentro de los ámbitos de la corrupción y los delitos que están dentro del Código Orgánico Integral Penal. Así de fácil. Es como, por decir algo, ustedes tuvieron un convenio con hidrocarburos, Ministerio de Energía y Minas, para controlar que los hidrocarburos salgan de un lugar y vayan a otro lugar, su destino, conforme las guías de revisión. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si encuentran por ahí un tanquero que ya le quitaron los sellos y ya está haciendo mal uso del transporte? Y usted dice, ¿podemos arreglar? ¿De qué hablamos? De una institución tan prestigiosa dentro del Estado ecuatoriano. Entonces, cuando nosotros pensamos en que los valores sobrepasan a los antivalores, cuando nuestros valores son grandes, cómo vivimos, cómo somos, dejamos nuestro nombre y cuando salgamos de una institución, salgamos por la puerta ancha. Se dan cuenta que hay algunos procesos a través del Estado ecuatoriano relacionados a, lamentablemente, policías y algunos que otros por militar involucrados en ellos. Para el mes de noviembre voy a hacerles una cordial invitación. Presento un libro, mi 6º libro, sobre miseria humana, y hay un capítulo dedicado a estos antivalores y los actos de corrupción de estos últimos funcionarios de estos últimos 10 años. Va a ser posiblemente en la UNACH. Ahí se habla, porque hay muchos actos ya de carácter miserable que les dice del ser humano. Cuando una persona tiene sus valores bien puestos en su vida, $1 más, $1 menos,
no le hace absolutamente nada. No importa que le vaya $5 que tenga en el bolsillo, pero eso es mi convicción. Y así son. Cuando eso cambiamos, cuando así pensaran todos los ecuatorianos, fuera un país de paz. Yo pienso que cuando hablamos de el procedimiento, decía que en materia contravencional el procedimiento es rápido. Una audiencia que se la pasa dentro de las 24 horas, porque en Ecuador ninguna persona puede estar más de 24 horas detenida sin fórmula de juicio. 24 horas. En 24 horas vamos a juicio, si es contravencional. El proceso es expedito, es rápido, es inmediato. Puede haber algún tipo de incidente, algún tipo de apelación que se dé, pero definitivamente esto es rápido. Cuando es un proceso ordinario, es el proceso que el policía hace parte, no hay detenidos. Si es materia de daños y daños materiales, se llevan los carros. Ninguna persona puede ser detenida por daños materiales. Mucho cuidado. Si el policía dice, lo llevo preso, no puede. No puede porque solamente en materia de daños materiales las penas no sobrepasan el año y nadie puede ir detenido. Solo van los vehículos. Si hay lesiones, sí, pero hay que esperar un segundo. Hay que esperar que nos dé el médico legista la incapacidad para el trabajo. Cuando el médico legista dice que pasa de 30 días de incapacidad para el trabajo, se va detenido a la persona que estuvo conduciendo el vehículo causante del accidente. Si el médico legista me dice 25 días, 28 días, 29 días, 10 días, 15 días, no se puede ir detenido. No se puede ir detenido. Es decir, tiene que obligadamente hacerse la pericia, en este caso médico legal. Pero si la persona conduce, está borracha, hay un edil, automáticamente por estar borracho, sí o no. Ahí sí va a detener. Aunque la incapacidad no pase de 30 días. Pero el hecho de estar borracho, ya lo van a detener. ¿Que esta persona va a salir al otro día? Sí, va a salir al otro día. Porque si son daños materiales y no sobrepasan las remuneraciones básicas unificadas, igual van a liberarse. Si las lesiones no sobrepasan a 30 días, igual va a liberarse. Pero se sigue el procedimiento normal conforme lo establece el Código Orgánico Penal en el artículo 152. Si pasa de 4 días la incapacidad para el trabajo, el golpe, moretón que se produjo en el carro, ya es delito. Si no pasa de 4 días la incapacidad para el trabajo, solamente es contravención. ¿Estamos claros? Es contravención. Pero si está borracho, lo van a llevar, aunque sea para que al otro día salir. Es decir, esa ya es la norma general. Bien, no sé si hay ya. Ya me contestó la pregunta que iba a hacer. Doctor, esta pregunta. Yo tengo mi vehículo es asegurado. Yo provoqué un accidente. En mi vehículo no hubo muertos, pero la contraparte murieron. Pero yo dejé mi vehículo y me fui del lugar del accidente. Viene la aseguradora y retira mi vehículo o se hace cargo del proceso de daños. En mi caso, yo como causante del daño, pero no estoy comprobado que yo lo hice, ¿tengo alguna infracción como delito? A ver, la aseguradora va a responder por daños materiales de acuerdo a cómo están establecidas las condiciones de la aseguradora. Mucho cuidado para coger una aseguradora, para ser parte, porque hay aseguradoras que tratan de evitar a toda costa pagar los daños. Lamentablemente nosotros, en primer lugar, casi nunca leemos las condiciones de las aseguradoras. Entonces nos hacen firmar unos documentos en letra chiquita y prácticamente se ponen muchas cláusulas que les beneficia a las aseguradoras. Y hay dentro de las cláusulas que dicen que si es el perjudicado ya no quieren pagar nada. Si estuvo en estado etílico ya no quieren pagar nada. Entonces tenemos que contratar una aseguradora que cubra todo. Que cubra todo, inclusive cuando ha estado manejando en estado etílico.
en primer lugar. Lo otro, si la aseguradora se hace cargo, si lleva el vehículo, lógicamente que la aseguradora va a comparecer también al proceso como parte de, en este caso, de las partes civiles, en materia de la indemnización de tránsito, etc. Y dentro de los compromisos de la aseguradora. Pero si se encuentra en el proceso de que quien estaba conduciendo el vehículo fue el causante y hay muertos, va a responder por el delito de muerte, puede ser culposa. La muerte culposa en materia de tránsito hay dos penas. Yo me gustaría establecerles, hay la muerte culposa de 1 a 3 años y de 3 a 5. Y les voy a decir por qué se diferencia lo uno y lo otro. Y la muerte, ¿se acuerdan? Manejando en estado de tiempo, pues de 10 a 12. Entonces va cambiando la situación. La de 1 a 3 está en el 377. Dice que la persona que ocasiona un accidente de tránsito y que resulte muerta una o más personas, ahí yo les decía, por infringir el deber objetivo del cuidado, es decir, por un descuido. No fue atento a las condiciones del momento. Mucho cuidado, porque también hay el peatón que causa el accidente, y si el peatón es el causante, no hay pena. Si el peatón no pasó en la franja cebra y pasó unos 10 metros más arriba, 5 metros más arriba, el conductor sale absuelto, por si acaso. En cualquier parte que se pase el peatón, es decir, aquí, si no hay una franja cebra y se pasa de una y hay un accidente, el perito, quien me hace el reconocimiento del lugar de los hechos, es un perito de Javier, de la Jefatura de Accidente de Tránsito. Y me dice que quien provocó el accidente es el peatón, sale en absoluto. Bueno, una de las situaciones. Entonces yo les iba a decir, cuando se infringe el deber objetivo del cuidado, es decir, es descuidado, la pena es de 1 a 3. Se suspende la licencia por 6 meses una vez cumplida la pena de libertad. Esa es toda la pena por infringir el deber objetivo del cuidado cuando muere una persona. Pero cuando es de 3 a 5, vamos a ver las diferencias. Vamos, para que quede claro. Si se determina en el ejemplo suyo de que es muerte culposa por infringir el deber objetivo del cuidado, se enfrentaría a una pena de 1 a 3. Pero aquí hay una cosa, por eso que estamos como estamos, porque la ley nos habla en el artículo 630, no se olvide nunca, la suspensión condicional de la pena. Es decir, vamos donde el juez, señor juez, solicito que se me suspenda la pena, en la misma audiencia hay que pedir, o dentro de 24 horas, porque cumplo los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que la pena sea inferior a 5 años. Ya les voy a ver, el 630, solamente para que ustedes tengan, por eso que, como la ley es tan benévola, es decir, en la constitucionalización del derecho penal, se protege a todo el mundo y prácticamente nos hacen pasar el tiempo como pendejos, como fiscales, investigando de adrede, porque al final, yo de abogado hiciera lo mismo. En esta misma audiencia, señor juez, solicito en base al artículo 630, usted se digne suspender la pena, porque cumple los siguientes requisitos. 1. Que la pena privativa de libertad prevista en la conducta no exceda los 5 años. Señor juez, se me está condenando por una muerte culposa. Y la muerte culposa es por infringir el deber objetivo del cuidado. La pena es de 1 a 3. He cumplido el primer requisito, señor juez. 2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia. Señor juez, solicito que por secretaría, en este momento el señor secretario imprima del sistema SIGNE si tengo otra sentencia. Obligación, el secretario tiene que hacerlo ese mismo rato. Nada, no. He cumplido, señor juez, el segundo requisito. Y me voy al tercero.
que los antecedentes personales, familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta, sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena. Señor juez, soy militar, mantengo mi hogar, tengo una conducta intachable, aquí está el certificado. ¡Cumplo la tercera, señor juez! Y aquí me dice lo que no puedo hacer, lo que no puedo, en qué delitos, cómo hacer esto. No procederá en casos de delitos contra la integridad sexual. Ahí sí no. Es violación, chao. Acoso sexual, chao. Violencia sexual, chao. No. Aquí entra hurtos, entra una casi la mitad del código. Casi la mitad del código. Claro. De los delitos hasta 5 años. Vean el código de casi la mitad. Por eso es que el país se encuentra así, pues. Porque todos nos acogemos a esto. Claro. Y el abogado dice, hice suspender la pena, Cholito presta 2,000. Solamente con saber leer el artículo 630, numerales 1, 2 y 3. No procede delitos de violencia sexual, reproductiva, violencia contra las mujeres o miembros del grupo familiar. Si usted le pegó una puteada a la mujer y lo sigue un proceso por violencia psicológica, se acabó. Perdió el puesto también. Porque la ley de servicio público nos dice que si es que es sentenciado por violencia psicológica, por maltrato intrafamiliar, chao. Por si acaso, a las mujercitas, mi hijita, hermosa, preciosa, linda, mañana conversamos, sí, mi amor, oye, me pone mi todo, hijita, tranquila, mañana conversamos. Y con eso no ha pasado nada. Entonces, les decía que en ese caso suspendía la pena. No va a haber pena. Y les aseguro que el 100% no se queda con nada. Ya hemos vivido, 11 meses estuve en esa unidad. 2. Cuando es de 3 a 5, cambia la situación. Cuando el juez le pone de 3 a 5, depende de la imputación fiscal, en primer lugar. En primer lugar, si el fiscal vio que infringió el deber objetivo del cuidado, dice de 1 a 3, que casi la mayoría se le pone así. 2. Cuando hay exceso de velocidad, ahí es de 3 a 5. Pero cuando hay exceso de velocidad, hay que probarse con un radar que el vehículo venía sobrepasando el mínimo permitido en la ley. Aquí no me puede decir un señor X, venía a toda velocidad, yo pensaba que venía a 80. Señor, eso es, hay que probar. Todo lo que se dice, si no se prueba, es como nunca haber existido. Lo que no hay en el juicio, señor juez, no existe. Yo soy abogado de la defensa, una maravilla. No existe. En este momento no se ha presentado un radar que diga que va a 80, que va a 100, fuera del marco legal, no existe. 2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. A ver, ahí. ¿Qué pasó? ¿Quién nos hace la pericia técnico-mecánica? El CIAR. El CIAR me va a decir cómo son. Zapatas, que ya no están, ya no valían las zapatas. O zapastillas, ¿cómo se llama? Pastillas. Es fácil, ¿no es cierto? Significa que no le dio mantenimiento. Es decir, sí le puedo probar que el vehículo estaba en malas condiciones, porque era su vehículo. Pero supongamos de que le prestan el vehículo y usted no sabía que cómo estaban las zapatillas. Entonces también le discuto. El vehículo fue prestado. Yo fui a comprar una receta para mi hijo. ¿Cómo voy a saber? Le discuto también. ¿Para qué? Para que me pongan de 1 a 3. Claro, que la pelea es ahí, pues ya no de 3 a 5. Claro. Bien, llantas lisas y desgastadas, también es de 3 a 5. Si hay muerte, pues eso sí se puede probar.
Porque hay un aparatito, ¿cómo se llama? El que mide el labrado, ¿no es cierto? El labrado de la llanta. Si el perito me dice que el labrado de la llanta tiene tanto y en base al reglamento, porque es el reglamento de la ley de tránsito, ahí le dice cuánto tiene que tener su labrado. Entonces ahí sí le pruebo. Entonces sabía que su vehículo estaba en las llantas en malas condiciones y por tal razón es de 3 a 5. A ver, son 5 casos en este caso. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas. ¿Cuál es la hora permitida? 6 horas. Ya, 6 horas. Supongamos de que esta persona, si manejaba un bus de transporte público, Loja, Nahuatl, ¿cuántas horas se hace Loja, Nahuatl? ¿Cuántos conductores deben ir en ese bus? ¿Qué pasa si le pruebo que solo iba uno? Es decir, esa deducción tenemos que hacer y eso tenemos que judicializar. Yo le voy a pedir a la agencia de tránsito una certificación que me diga en qué tiempo está establecida la ruta Loja-Nahuatl. Para dar una frecuencia o una ruta hay que hacer un estudio técnico. En base al estudio técnico se da una ruta. Es igual a los aviones. Cada avión que circula por el aire, estamos hablando de derecho aleatorio, tiene que tener una ruta y una hora. No puede circular cualquier avión. Los barcos, igual tienen que tener una ruta, derecho marítimo. Y en materia de tránsito, derecho, ya, la ley de tránsito y transporte terrestre y seguridad. Entonces, en base a ese informe, yo voy a decir, aquí tenía que haber 2 conductores y lamentablemente este pobre hombre estaba manejando 24 horas y se queda uno. Inobservancia de leyes y reglamentos. ¿Cuándo puedo determinar que se inobservó una ley? Porque va a haber una pericia que se llama reconocimiento del lugar de los hechos. Y si que no estoy convencido con esa pericia, me hago otra pericia que se llama reconstrucción de los hechos. El reconocimiento del lugar de los hechos me da la causa basal. Va a ir el perito y va a tomar las fotografías del lugar para establecer si hay un disco pare, si hay un paso de niños, si hay una escuela, si hay una curva, si hay... Porque la señalética puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser luminosa, ¿no es cierto? Puede ser línea continua, cuando es una sola línea, a dónde se puede estacionar, a dónde se puede rebasar, etc. Esa es la señalética. Si eso demuestro, pruebo de que había toda esa señalética, pero el hombre infringió, es decir, no le paró bola y desconoció esto, estamos hablando de 3 a 5 años. ¿Cómo ven ustedes? Hay muchas cosas que se puede hablar, no sé si hasta aquí hay alguna otra inquietud. Yo espero de una o de otra manera en algo haber contribuido. No sé si me quedan muchos espacios todavía, pero sería importante seguir haciendo este tipo de conversatorios, este tipo de talleres. Estamos prestos para poder nosotros contribuir de la mejor manera, de tal manera que ustedes tengan los 2 aspectos: el aspecto legal como tal, conocer la ley, conocer la norma, conocer la reglamentación para no dejarse tampoco sorprender por parte de... Aparece en cualquier momento un accidente y nos quieren sorprender por parte por la otra parte, como también por los malos procedimientos policiales. ¿Y qué nosotros debemos hacer? Voy a terminar para darles a conocer que de pronto hay circunstancias de carácter atenuantes y circunstancias de carácter agravantes. Las circunstancias atenuantes nos ayudan a rebajar la pena, a darnos las medidas cuando de pronto hay un accidente, hay un muerto, vamos a pedir
para que no se pida la prisión preventiva por parte del fiscal, porque el artículo 522, medidas cautelares, una de ellas es la prisión preventiva, y el 534 tenemos que fundamentar la prisión preventiva. Pero si la persona colaboró con la víctima, se salió un muchacho de manera intempestiva por delante de un bus o de un camión y no lo avanzó a ver, ya por más que frenó, lo cogió, pero lo cogió a la víctima, lo llevó al hospital, trató de salvarle la vida. Eso se llama que usted está en una circunstancia adecuada. El juez le va a valorar, el fiscal le va a valorar, es decir, esa intención. Usted ayudó con una receta. En esto nadie sale ganando ni perdiendo. A veces hay casos que se llegan a juicio por pendejadas, en definitiva, porque la gente no les quiere dar ni siquiera para una gasa, no para nada. Tenemos casos así que son bastante indolentes. Entonces, en ese sentido, el fiscal también se da cuenta de todas las situaciones para poder procesar, y el juez igual. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes? Para que ustedes tengan claro este panorama, para que no hagan, si en alguna ocasión llegara a suceder. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir caducada es una circunstancia agravante. Suspendida temporal o definitivamente y cause una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente. Es muy fácil probar esas circunstancias. Desde que el policía toma procedimiento, ellos tienen en su celular la aplicación para poder entrar a la página de todos los ciudadanos. Con el número de cédula aparece ya todos sus datos. Es decir, desde ese momento estamos complicados, porque ya va a decirme el policía, en el parte policial estaba la licencia caducada. Fácil. Ahí estamos hablando de prueba documental. 3 tipos de pruebas hay en el Ecuador. Una de ellas es los documentos. Otra prueba es la testimonial y otra prueba es la material o la pericial, es decir, las pericias. Entonces, podemos hacer uso de cualquiera de ellas. 2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos o haciendo uso de una licencia de categoría inferior, es decir, está conduciendo un bus y su licencia es para conducir un vehículo taxi. ¿Ya? Estamos hablando que también es una circunstancia de carácter agravante. Será sancionada con el máximo de la pena correspondiente. Y aquí cuando dice será, es de carácter imperativo. Ahí el juez no puede hacer nada más, porque no le da chance, se le impondrá, o bueno, con otros verbos rectores, puede cambiar. Pero en este caso es imperativo, porque le dice se sancionará. Se sancionará. Le está obligando al juez a que sancione lo máximo. 3, son 4. La persona que ocasiona un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos. Típico caso. La mayoría sale corriendo. Y por último, si lo chocó a alguien y quedó medio herido, le pasa por encima de una vez para desaparecer. Entonces, esto de huir y capturarlo después, también me va a decir, ¿quién me va a decir eso? El policía. Porque el policía posiblemente ya lo llamaron el ECU 911 y hace la persecución y lo encuentra en algún otro sector. Prácticamente es una circunstancia agravante. ¿Qué dice ahí? Pues se le impondrá la pena al máximo para estos casos. Y la cuarta, por eso se van a dar cuenta que no están las de estado de embriaguez. La persona que ocasiona un accidente de tránsito con un vehículo sustraído será sancionado con el máximo de las penas previstas a la infracción, aumentada en la mitad, todavía aumentada, es decir, si la pena máxima es 5, se le aumenta 2 años y medio más, sería 7 y medio. Es decir, ¿por qué? Porque ese vehículo de pronto estaba ya denunciado como sustraído.
Aquí hubo un accidente de hace unos 3 meses, en la que un señor se trajo un vehículo y colisionó como a 5 o 6. En la persecución de la policía iba chocando a todos los que encontraban. Hasta este momento ya creo que van como $30,000 en daño. Y había sido mecánico de alguna cosa. Sí, está hecho un pedazo. Bien, entonces ya saben, esas son las circunstancias de carácter agravantes. Las circunstancias atenuantes en materia de tránsito, bueno, estamos hablando de colaborar con la víctima, ayudar a la víctima, reparar el daño a la víctima. Todas estas circunstancias, no huir del accidente, son circunstancias atenuantes. La ley dice que si existen al menos 2 o más circunstancias atenuantes, se impondrá el mínimo de la pena prevista en el tipo penal, reducido en 1/3. A ver, les decía, de 1 a 3 años, en el caso de la muerte culposa, ¿se acuerdan? La mínima es 1, reducido en 1/3, ¿cuánto pagaría? 4 meses. Siempre que no existan agravantes. En todos los delitos. Las atenuantes imperan para todos los delitos. Y cuando existe, en la norma general, el artículo 44 determina, si existe al menos una circunstancia agravante, una agravante, no constitutiva o modificatoria de la infracción, se impondrá el máximo de la pena aumentada en 1/3. Es decir, si son de 3 a 5, es 5 más 1/3 de 5. ¿Cuánto sería? Casi 1.8. Sería 6.8 por ahí. Así más o menos es el cálculo que determina la ley. Bien, con esto parece que, para no cansarles más, ha sido un gigantesco placer haber compartido con ustedes. Como ya tenemos también las otras actividades que cumplir, de pronto si hay algún número de preguntas para resolver algún tipo de inquietudes. Caso contrario, pues yo les quedo eternamente agradecido la colaboración de ustedes, la atención más que todo. He visto que hay preocupación y entusiasmo en estas cosas y eso es importante. Bueno, ustedes son unos profesionales y también trabajar con un público de esta naturaleza también es importante porque realmente se ve que hay ese espíritu de conocer. ¿Ya? Muchas gracias.